Bienvenidos a todos a la clase. Espero que os sirva bastante esto, que aprendáis bastante sobre las PBNs, sobre la red de blogs privadas, en la que, bueno, yo he estado trabajando un tiempo en un proyecto personal sobre ello y, bueno, pues me gustaría también transmitiros a todos pues lo que he aprendido y los conocimientos que he adquirido sobre ello. Bueno, si queréis que empecemos ya sobre la información, empezamos sin problema. Bueno, lo primero, ¿qué es una PDN? Sobre todo, ¿para qué sirve? Es una red de blogs, son muchas páginas básicamente que están todas siempre orientadas hacia un money site, que es la web que sobre todo queremos posicionar. Todas en general se pueden posicionar unas con otras, pero lo principal es posicionar siempre una. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos enlazándolas entre sí, sobre todo con contenido y con link. Que bueno, yo imagino que en el máster lo habréis visto, pero es lo principal. En esto del SEO, lo principal siempre es tener buenos contenidos y buenos enlaces. Sobre todo eso. El resto también está bien, pero sobre todo eso, a mi experiencia de hoy, es lo que mejor nos va a ayudar a posicionar una página web. Entonces, sobre todo eso, es muchas páginas web que van a ir siempre orientadas a una para que esa web se posicione. Suba arriba en el buscador, en Google, en Bing, en el que sea, y nos ayudará siempre a posicionarla. Si tenéis alguna duda, ¿cuántas son muchas? Muchas páginas, pues cuantas más mejor siempre. O sea, 50 sí, también, 50 también son muchas. Cuantas más mejor. O sea, nunca hay que tener un límite, porque además cuanto más vayamos creando, más nos van a hacer falta siempre tener. Porque vamos a ir creando contenido que vamos a poder enlazar con otras páginas web, con otros dominios, y vamos a poder siempre ir ampliando. 50 no van, o sea, van a ser muchas en un primer momento, pero luego sí nos pueden quedar tranquilamente, o sea, luego pueden ser pocas. Vamos a ir poco a poco viéndolo, ¿vale? Y lo iréis viendo tranquilamente. Bueno, es un pequeño ejemplo sobre lo que se llama red privada de blog hecho en fotografía. Como veis, tenemos aquí el money site, ¿vale? Y por debajo de este caso tenemos todas lo que serían el resto de páginas web, ¿vale? Podemos tener varios, perdóname un poquito, estoy un poco nervioso yo hoy. Podemos tener varios niveles. ¿Por qué? Porque arriba sobre todo, tendremos la página principal y por ese orden iremos bajando, ¿vale? Las tendremos por abajo y podemos ir enlazando, siempre desde abajo hacia arriba. Debajo, ¿cuáles serían debajo? Pues, por ejemplo, podemos poner debajo páginas web que son externas a nosotros, donde conseguimos link, ya sea por nuestro contenido o porque lo vamos buscando, tipo foros, cosas así. Ese tipo de páginas web que nos pueden ayudar también a enlazar nuestras páginas. Los de peor calidad irán siempre abajo y según tengamos más calidad de link, por el ancho que es, porque la página web sea mejor, tenga mejor posicionamiento esa página externa, y ya, pues irá siempre subiendo escalones. Entonces, abajo siempre tendremos los links de peor calidad y si vayamos subiendo tendremos los links de mejor calidad hasta llegar a la página principal que queremos posicionar. Yo por lo general hablo siempre un poco rápido, por lo cual si tenéis alguna duda, veis que digo algo que no entendéis, que lo digo muy rápido, me lo escribís y yo lo digo a la vez, ¿vale? Sin ningún problema. Vamos a continuar. Vale, pues para que sirve una red, el objetivo principal es siempre posicionar una o varias webs. Como he dicho antes, podemos posicionar varias páginas web con una PBN. No es solo centrarnos en una, sino poder posicionar siempre varias. También se puede usar también para conseguir enlaces y también cambiar enlaces. Eso sí, nunca la página principal. O sea, la página web que queremos visitar, la principal, no podemos o no debemos, porque se puede y a veces también se hace, pero no deberíamos nunca intercambiar enlaces desde ahí. Y
si queremos intercambiar enlaces desde ahí, intentar siempre no hacerlo desde, o sea, de redirigir los enlaces a la página web desde la que nos están mandando el enlace. Si la página web, por ejemplo, es posicionarseo.com, si desde esa página principal, desde la home, nos están mandando un enlace, nosotros nunca mandar un enlace desde nuestro blog, nuestra página, hacia esa página. Sería un error e intentemos no hacerlo. Nunca. Bueno, continuamos con la información. Vale, ¿cómo crearla? Bueno, ya me imagino que ya no sé cuánto tiempo llevaréis ya con el máster. En este caso, ¿cuánto tiempo lleváis más o menos con el máster vosotros? Si me podéis escribir. A ver, Juan. Ah, vale, Juan está invitado sin ningún problema. El resto que estéis con el máster, ¿alguno con el máster de iOS? Vale. Un mes, 11 años en SEO, sí, pero con el máster me refiero. Vale, un año. Vale, entonces ya conocéis el SEO perfectamente y entendéis, imagino, todo lo que estoy diciendo, porque no hay nadie que sea, bueno, menos Borja que lleva un mes, un año, vale. Bueno, como ya lleváis tiempo estudiando SEO, sabéis cómo funciona, ¿vale? Bueno, hay muchas frases SEO, si buscáis en Google frases SEO, hay muchas que a mí me gustan. Una de las que más me motiva y de las que, o sea, las que más hago caso es que hacer SEO, o sea, no es hacer una cosa el 100% mejor que los demás, es hacer 100 cosas el 1% mejor que el resto. Los factores SEO, aunque algunos tengamos una forma de pensar o por nuestras experiencias hayamos conseguido unas cosas a través de unos factores del SEO, el SEO son muchísimas cosas, entonces hay que hacer siempre todo un poquito mejor que el resto, ¿vale? Y en esto de las CRNs, como es normal, no va a ser diferente. Tenemos que siempre dar ese poquito de más en muchísimas cosas para intentar que todo esto llegue a las primeras posiciones, que al final es para lo que nos van a contratar y por lo que queremos trabajar de ello. A ver. Bueno, hay factores positivos y factores negativos, lo que tenemos que hacer y lo que no. Vamos a explicarlo. Vale. ¿Qué debemos hacer? O sea, las cosas que sí tenemos que tener siempre muy en cuenta y que tenemos que hacerlo en todas. O sea, no podemos hacerlo de manera única. A ver que tengo aquí un mensaje de David. Ah, vale. Perfecto, vale. Bueno. Tenemos que asegurarnos que los backlinks de los blogs están completamente libres de spam y provienen de dominios de calidad. No podemos buscar dominios, o sea, no podemos conseguir un link por conseguirlo. Tenemos que conseguir siempre los links a través de web que nos vayan a dar algo positivo siempre para la página. Si tenemos una página web de coches, no podemos conseguir link o no debemos conseguir link de una página, o sea, de una página web que hable de deporte. Si nos centramos en coches, tienen que ser de página web que hablen de motor, que hablen de motos, o sea, de páginas web siempre que vayan relacionadas con nuestra temática. Si no conseguimos link de eso, lo estaremos haciendo mal y al final el SEO que estamos haciendo para esa página web va a ser siempre negativo. Por lo cual nos iremos para atrás y el trabajo que llevamos haciendo X meses va a ir siempre, o sea, se nos va a fastidiar siempre. Entonces, evitar conseguir links que sean negativos, porque páginas web que estén a ver, es que tengo aquí mensajes. Vale. A ver, vale. Tenemos que conseguir siempre links que sean de calidad. Evitar la misma estrategia de link building para cada blog. Tenemos que intentar conseguir estrategias siempre diferentes. No podemos seguir las mismas estrategias ni poner los mismos contenidos en la página web, ni siquiera que los dominios sean los mismos o similares. Tenemos que intentar conseguir dominios diferentes que hablen que hablen siempre del sector, pero que traten varias temáticas dentro del mismo sector que tengamos. Diferentes CLDs, muy importante. Si, por ejemplo, aquí en España no podemos solo conseguir los .es, tenemos que comprar diferentes, .com, .org, .net, Infobit, etc.
Hay también muchos ahora nuevos, muchos CLDs nuevos que se han creado, como el punto online, aquí punto Barcelona, se han creado muchísimos. Por la experiencia que tengo, a priori funcionan igual que un punto .com, que un punto .net, funcionarían más o menos similares, pero bueno, es bajo mi experiencia y bajo los proyectos que he trabajado. En serio ya sabéis que no todo funciona igual y es probable que a vosotros os vaya a funcionar de manera diferente. Así que bueno, eso ya desde mi punto de vista y hasta donde puedo decir es bajo vuestra experiencia, trabajarlo y conseguir los que más os gusten, pero siempre que sean diferentes. Intentar tener la máxima gama posible de TLDs. Bueno, no os voy a explicar todo lo que